Catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Sean bendecidos por el Señor en este día. Las gracias siempre están a nuestro alcance. Dios no se deja ganar en generosidad. Los santos tenían siempre una mirada atenta a todo lo que les sucedía para ver en ello la acción de Dios. Por ello, acostumbraban a ser optimistas y dinámicos, siempre emprendiendo nuevas obras buenas, sabiendo que Dios les haría prosperar en todo. De la misma manera, nosotros que imitamos a los santos en su fe podemos tener una excelente disposición para enfrentar la vida con audacia y alegría. ¿Estamos motivados para ser emprendedores como los santos? Pidamos entonces su patrocinio, especialmente a los santos que se recuerdan hoy, 19 de enero. Algunos de ellos son San Arsenio de Corfú, obispo. San Baciano, obispo. San Catelo, obispo. San Germánico, mártir. San Juan de Rávena, obispo. San Launomaro, abad. San Macario el Grande, abad. San Macario el Alejandrino, monje. Beato Marcelo Espínola y maestre, obispo. San Ponciano de Spoleto, mártir. San Remigio, arzobispo. Santos Mario, Marta, Audifax y Ábaco, mártires. Entre las muchas historias sorprendentes de los santos, la de hoy es particularmente impactante porque conoceremos un relato sobre un martirio de una familia completa en el tiempo de las primeras persecuciones a los cristianos. Se trata de los santos mártires Mario, Marta, Audifax y Ábaco. Corre el siglo III. Y en la ciudad de Roma, el emperador Diocleciano ha emprendido una violenta persecución a los cristianos. Sin embargo, los creyentes tenían una gran fortaleza en su fe y cultivaban con mucho esmero su espiritualidad. Aunque las torturas de los mártires eran terribles, la esperanza en la resurrección y la total seguridad en el triunfo de Jesucristo hacía que los cristianos asumieran su fe con todo su compromiso, aunque les perseguía siempre la amenaza del martirio. Pensar en Jesús les llevaba a mirar este mundo como pasajero y a llenarse de motivos para querer ir pronto al cielo. Algo que los motivaba a mantenerse firmes en la fe era pedir la intercesión de los mártires para recibir la fortaleza necesaria para vivir cristianamente a pesar de las adversidades. Era muy común en aquella época que los fieles visitaran en peregrinación las tumbas de los mártires pidiendo esa gracia. La tradición nos cuenta que desde Persia una familia viajó a venerar las reliquias de los mártires en Roma. Esta familia estaba conformada por Mario, quien se dedicaba a ser comerciante, su esposa Marta y sus hijos Audifax y Ábaco. Su entorno familiar era profundamente cristiano, aunque se dice que eran pertenecientes a la nobleza de Persia. Respecto al nombre de Mario, no es como común se cree el masculino de María, sino que proviene del antiguo gentilicio romano Marius, derivado a su vez del etrusco Maru, que significa varón. La historia de estos mártires es narrada por una legendaria Pasio del siglo VI. Al llegar a la ciudad eterna, los piadosos persas encontraron un panorama desolador para los cristianos. Después de visitar devotamente las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, se dedicaron a socorrer a los cristianos que se hallaban encarcelados a la espera de las terribles sentencias. Al parecer, Mario, Marta, Audifax y Ábaco permanecieron varios años en Roma en estas labores caritativas. Los peregrinos persas iban alentando a los perseguidos con sus palabras fraternas de consuelo y fe, los sustentaban con sus limosnas y los atendían en lo que podrían necesitar. El emperador Claudio II había ordenado a sus legiones que juntaran a los cristianos romanos en el anfiteatro
en donde los mataron e incineraron. Se dice que la familia persa juntó las cenizas de los mártires y las enterraron juntas. Se cuenta que por esos días se llegaron a enterrar 277 mártires que habían permanecido abandonados después de ser ejecutados en campo abierto a lo largo de la llamada calle Salaria, de los que un presbítero llamado Juan se encargó de sepultar, y nuestros protagonistas de este episodio se asociaron a él para ayudarlo en esta ardua tarea. Pero sus actividades llamaron la atención de los verdugos, y ellos también fueron apresados. Para no ser condenados a muerte, los cristianos debían hacer un culto pagano, como adorar la estatua del emperador o quemar un gramo de incienso ante la estatua de algún dios. Estando en la cárcel, se les quiso obligar a renegar de su fe, siguiendo las normas de los edictos imperiales. Los interrogaron, invitándolos a sacrificar a los dioses. Sin lograr ningún resultado, los entregaron a un juez llamado Marciano, para que luego de crueles torturas les aplicara la sentencia de muerte. El juez entonces hizo apelear a Mario, Audifax y Ábaco delante de Marta, y después mutiló sus miembros y abrazó sus costados con hachas encendidas. Cuenta la escena el narrador de la leyenda de esta manera. En todos estos tormentos estaban los santos con grande alegría, alabando y glorificando al Señor, por cuyo amor padecían. Y no era menor el regocijo de la Santa Mujer y Madre, que con alegre rostro les decía: Estad fuertes, hijos míos. Les cortaron después las manos, y colgadas al cuello, los llevaron por la ciudad con un pregón que decía: No blasfeméis a los dioses. Y ellos respondían: No son dioses los que ustedes adoran, sino demonios que los engañan y los echan a perder con su príncipe. Y Marta recogía la sangre que destilaba de los miembros de su marido y de sus hijos, y ungía con esta su cabeza, con gran júbilo de su alma. Tanto era el deseo que tenía de morir por Cristo. Llevados por fin al arenal de la Vía Cornelia, fueron decapitados. Mientras que para Marta se escogió un estanque a poca distancia llamado In-Ninfa, para ser allí decapitada, siendo arrojado su cuerpo a este pozo. Su martirio ocurrió aproximadamente en el año 270, el 19 de enero, aunque algunos lo sitúan a inicios del siglo IV. La matrona romana Felicita recogió sus restos, sepultándolos en una propiedad suya ubicada en Boca, sobre la misma Vía Cornelia, cerca de Roma. Finalmente, el lugar de la sepultura quedó resguardado por un templo edificado a su alrededor y fue un gran destino de peregrinación en la Edad Media. Sus reliquias tuvieron un destino muy azaroso. Algunos de sus restos fueron trasladados a Roma en las iglesias de San Adriano y Santa Prassede. Otra parte fue mandada a Eginardo, quien era biógrafo del emperador Carlomagno en el año 828, el cual a su vez los donó a un monasterio. Se cuentan que existen algunas reliquias de San Mario en Chile. Estas reliquias estuvieron ocultas por muchos años en el interior de la iglesia San Ignacio de Loyola en Santiago de Chile, hasta que por casualidad fueron encontradas el 24 de junio del año 1994. Las reliquias fueron traídas de Roma de las catacumbas en el siglo XVIII por el padre Heimbausen, ocultas dentro de una imagen de cera, con el fin de acrecentar la devoción a este santo. Oremos con esta oración a la Sagrada Familia realizada por el Papa Francisco, pidiendo que la fe no sea solo una actitud interna, sino toda una acción en familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración.
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Jesús, María y José, que escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. En la actualidad, la forma en que recibimos la fe ha cambiado mucho respecto a los primeros cristianos. Era una fe testimonial que se compartía desde el propio encuentro con Jesús, la propia transformación del estilo de vida, de criterios a partir de confrontarse con el Evangelio. Y lo más hermoso, su fe era la base de la educación moral, cultural y ética que los padres daban a los hijos, para que, afianzados en su conocimiento de Dios, se cultivaran como personas íntegras. Nada de teoría. Era la experiencia de vida con Dios en palabras sencillas para los pequeños. ¿Se parece la educación que se brinda ahora a los hijos? En la familia es el principal entorno en que recibimos amor. No es posible que saquemos a Dios de la vida familiar porque Dios es amor. Y sin este fundamento nos convertimos en personas llenas de conflictos e ideas distorsionadas que no saben convivir. Si queremos una vida en armonía y unos hijos sanos y felices, Dios debe ser el miembro más importante de nuestra familia. Solo su amor de Padre puede sanar tantas familias que sufren. Santos Mario, Marta, Audifax y Ábaco, rueguen por nosotros.